Hola chicos, ¿qué tal? Esta es la primera sesión que van a tener ustedes conmigo y en la cual les conjunté dos temas del programa que tienen que ver con el concepto de discurso y lo que viene siendo las escuelas que estudian el discurso. Entonces, voy a comenzar la presentación. Si ustedes van y buscan en el diccionario, van a encontrar que la palabra discurso, pues, puede significar una serie de palabras y frases, la facultad racional con la que se infieren unas cosas de otras, el tratado en que se discurre una materia para enseñar o persuadir. Y si se dan cuenta, son definiciones que se enfocan mucho en lo que es lo lingüístico y pues pareciera que es una visión como muy limitada de lo que es el discurso, entendiéndolos simplemente como el acto de leer un mensaje o dar una conferencia o dar una ponencia. Sin embargo, un discurso es más allá de lo que nos está diciendo en una definición de diccionario, porque eh, estas son muy restringidas en el sentido de que solamente se enfocan en lo lingüístico y parecería que solamente lo resumen a la noción de enunciado o conjunto de enunciados. Sin embargo, hay que verlo en su sentido más amplio, porque un discurso tiene una dimensión social e histórica en función de que eh, hay que considerar el contexto, quién lo dice, a quién lo dice, en qué contexto, en qué momento, con qué intención. Y además, porque un discurso refleja pues las condiciones sociales en las que fue producido, el bagaje subjetivo o cultural de la persona, el lugar, y aparte pues tiene que ver con que nos difunden la cultura, nos difunden un punto de vista, nos difunden una perspectiva y por eso también estamos en el terreno ideológico. Y además porque el discurso también igual es una práctica social, porque dependiendo del rol desde el cual estemos hablando, es como lo vamos a construir. Por ejemplo, em, ustedes en el transcurso del día pueden ser alumnos, amigos, hijos, novios de, parejas de, y según el rol que están desempeñando va a ser la forma en cómo van a ir estructurando el discurso. Goffman dice que todos tenemos máscaras y según el rol, si tenemos la máscara del hijo o la máscara del hermano o la máscara del amigo, es como vamos a hablar porque nos comunicamos dependiendo de la situación. Y aparte, pues el lenguaje también es acción en función de que cuando nosotros estamos así, diciendo cosas, estamos haciendo algo, ¿no? Si yo les dijera, ven para acá, no solamente les estoy diciendo ven para acá, sino que les estoy dando una orden. Entonces, por eso el discurso tiene que verse desde una noción más amplia, desde la visión de que es un reflejo de la cultura, es un reflejo del contexto en el que es emitido, nos dice mucho de la situación en la que fue estructurado y tiene que ver con los roles o con las prácticas sociales que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y pues también implican también el tipo de acciones que vamos haciendo a través de la estructuración del discurso. Entonces, ¿qué otra cosa hay que considerar? Que bueno, el discurso sí juega un papel importante en la parte lingüística. Acuérdense, lo lingüístico tiene que ver con lo verbal escrito y lo verbal hablado o la oralidad. Entonces, pues es el eje, ¿no?, de nuestra forma de comunicación. Lo lingüístico por eso es tan importante y por eso las definiciones de diccionario pues destacan este elemento. Sin embargo, um, hay otros tipos de discursos que no solamente están con el terreno lingüístico, sino que eh, implican otros elementos de significación, como que ya rayan en la parte semiótica. Entonces, pues verlo desde un sentido más amplio, hay que verlo en función de quién lo dice, en qué contexto y incorporar esta dimensión semiótica del mensaje. ¿Qué implica? Que bueno, ¿en qué orden está estructurado? Aquí en este mensaje que les estoy ubicando, ¿por qué escucharon? Está en letras mayúsculas, está en negritas, porque está en mayor tamaño, en fin. Entonces, todos estos elementos que tienen que ver con la semiótica
también se van incorporando dentro de la visión que tenemos que tener del discurso. Entonces, verlo desde una perspectiva semiótica implica que tengo que ver lo verbal, pero tengo que también ver los elementos semióticos, en qué lugar fue ubicado, por ejemplo, los periódicos, um, qué nota está en primera plana, qué nota mandaron a la sección de deportes en la primera plana, por qué está en primer lugar o por qué está en la parte inferior, eh, por qué ahorita nos están hablando del coronavirus y a un lado aparece una fotografía de fútbol, esa interrelación que podemos ir estableciendo desde el análisis semiótico en términos de ubicación, el tipo de tipografía, si hay negritas, hay cursivas, hay mayor tamaño, en fin, ¿no? Y pues también en el terreno semiótico implica también desde la oralidad, pues lo sonoro, que implicaría el tono de la voz, si habló fuerte, tiene una voz aguda, gritó, lo dijo quedito, fue una voz de un hombre, una voz de una mujer, etcétera. La parte de la música, recuerden ustedes que en el cine, la televisión, la música sirve para ambientar, nos ayuda a generar atmósferas, entonces también qué tipo de música se utilizó. En el caso, por ejemplo, de las conferencias o de la oratoria, qué tipo de movimientos corporales tuvo, por eso también se incorporan los elementos kinésicos y cuando son también igual que tiene que ver con la presentación física, pues la comunicación gestual. Enchuecó la boca, cerró los ojos, hizo un guiño, se tocaba muchísimo los lentes, en fin, todo eso de la parte de la comunicación gestual también es un elemento de significación que se va incorporando a la perspectiva discursiva, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las fotografías o de los grandes eventos, también tiene que ver con lo icónico o con los elementos simbólicos. Por ejemplo, si algunos de ustedes militan en el PRI, se habrá dado cuenta que en los eventos proselitistas van vestidos de rojo, utilizan banderines, hay cierta ambientación. Entonces, todos estos elementos desde la perspectiva simbólica, pues bueno, también se van añadiendo a lo que viene siendo el discurso. La proxémica tiene que ver con las distancias. Si alguien es mi conocido, mi amigo, mi novio, pues le permito que se acerque más a mí, pero si es un desconocido, sí le pido a alguien que mantenga una distancia. Por eso, por ejemplo, viajar en el metro, en el transporte público, el hecho de que alguien se acerque mucho me genera tensión porque está invadiendo mi espacio vital y eso hace que yo me sienta incómodo porque no es alguien a quien yo le tenga confianza. Entonces, por eso la proxémica también igual es un elemento de significación porque dependiendo de la distancia que hay en esa interacción, yo voy a poder ver qué tan cercana es mi relación con esa persona. También la vestimenta puede ser un elemento de significación. Ustedes lo saben, a veces los políticos, por ejemplo, aunque sean lugares muy calurosos, ¿qué significa que lleguen de traje y no lleguen de guayabera, por ejemplo? Entonces, todo lo que tiene que ver con la vestimenta, también damos a entender cómo pensamos, cómo somos, parte de nuestra identidad. Por eso muchos de ustedes usan camisetas de su grupo favorito o de una marca determinada o con una leyenda que con la cual se identifican porque forma parte de lo que somos, ¿no? Entonces, ver a un discurso implica ir más allá de la dimensión verbal porque tenemos que ir incorporando todos estos elementos. Entonces, desde esta perspectiva, pues vamos a entender que un discurso es la ponencia, la conferencia, la telenovela, la fotografía, una conversación, un meme, un Twitter, una película, el discurso de la moda, el discurso de la gastronomía o de la comida, el discurso de la arquitectura, de los espacios, porque se van incorporando otros elementos de significación que nos están diciendo algo y que obviamente la mirada crítica de un analista nos va a permitir como comprender
por qué están estructurados así los espacios o los lugares o por qué la comida es de determinada forma, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les traigo algunos ejemplos que tienen que ver con el discurso arquitectónico y cómo, por ejemplo, ahora en el metro existe esta división de vagones, ¿no? Y pues eso obviamente en algunos países no ocurre. Y pues alguien que venga a México y se dé cuenta de que existe esa división, pues se dará cuenta de que es el reflejo de un problema o de una situación que se está dando en el país. E igual también estos nuevos centros comerciales que están teniendo como esta perspectiva ecológica y ambientalista, pues netamente lo que están tratando de generar son atmósferas para que no sientas que vas a un espacio mercantilista, sino que más bien, pues el hecho de estar en un centro comercial sea como un lugar de esparcimiento y de descanso, ¿no? Tratar de darle un enfoque diferente a lo que implica el comercio. Y hace poco yo fui, no sé si alguien ha ido a la Plaza Antenas, en donde apenas colocaron este parque de diversiones en el último piso y entonces cómo ahora los centros comerciales dan esta perspectiva de que es tu lugar en donde compras, pero también donde te detienes y donde ahora igual puedes divertirte desde esta forma de los juegos mecánicos. Y obviamente, pues la intención es que permanezcas muchísimo más tiempo en estos lugares y obviamente el vincular el consumismo con tus momentos de esparcimiento, ¿no? Y cómo pues cada vez más pues las empresas o los vendedores están buscando mecanismos de poder mantener el mayor tiempo posible a la gente dentro de estos espacios, ¿no? Y bueno, obviamente un discurso se va a insertar en el proceso de la comunicación humana porque la comunicación obviamente se estructura a través de actores, pero a través de mensajes. La comunicación es la base de la interacción humana y hacemos un intercambio de mensajes, de signos, de señales, de símbolos y a través de esos elementos es que logramos establecer procesos de intercambio de información o de entendimiento o de diálogo. Y obviamente, pues hablamos del proceso de la comunicación porque es algo que está en constante cambio, no se mantiene de una manera estática. Y entonces aquí tenemos un esquemita del proceso de la comunicación, donde hay un emisor, un receptor, un mensaje que es estructurado a través de un código, que es difundido a través de un medio, que tiene lugar dentro de un contexto particular y en donde el emisor tiene que realizar un trabajo de codificación porque estructura un mensaje, lo manda al receptor, el receptor lo decodifica o lo interpreta, envía una respuesta al emisor y entonces el emisor recibe retroalimentación. ¿Qué pasa en este proceso de la comunicación? Pues bueno, que el discurso está ubicado sí dentro del mensaje porque estamos utilizando determinadas palabras y se utiliza determinado medio. No es lo mismo mandar un mensaje a través de la radio que a través de un tweet. Entonces, allí lo que tiende a pasar es que el emisor puede tener una intención y a lo mejor hace un esfuerzo tremendo por tratar de estructurar un mensaje al receptor, pero resulta que el receptor no lo interpreta de la misma forma y lo puede interpretar como un insulto o como una ofensa y entonces pues la comunicación no fluye, ¿no? Entonces se genera este elemento del ruido porque el receptor interpretó una cosa diferente de lo del emisor y entonces eso complica mucho el proceso de la comunicación y por eso no es tan sencillo poder estructurar un discurso porque muchas veces invertimos tiempo, invertimos estrategias y a veces no tiene el efecto que nosotros buscamos generar y por eso la comunicación pues no es algo tan sencillo de poderlo manejar, ¿no? Y pues bueno, ¿qué relación tiene el discurso de la comunicación, no? Pues netamente porque un discurso pues va a ser todo este mensaje hablado, escrito o al que se incorporan todos estos elementos no verbales o semióticos y está obviamente ubicado en un contexto socialmente estructurado. Hay un emisor, hay un receptor, hay un contexto
Y pues eso hace que netamente el discurso va muy pegado del proceso de la comunicación, en función de que intenta pues poner en un diálogo al emisor y al receptor, ¿no? Entonces, por eso es una relación que se mantiene de una manera indisociable, el discurso y la comunicación. Asimismo, pues bueno, dentro del discurso, que es algo que vamos a ir ahondando a lo largo del curso, vamos en este curso a tratar de conocer cuáles son las dimensiones sociales del discurso, cómo viene siendo el discurso de la cultura, el discurso como práctica social, como acción social, el discurso y la persuasión y el discurso y la ideología. Cada uno de estos temas, pues bueno, los vamos a estar viendo de una manera más puntual a lo largo del curso pero es importante que ustedes sepan que un discurso no solamente está en la parte lingüística, en la parte verbal y como un objeto de comunicación, sino que un discurso va a ser un reflejo de la cultura, va a ser un reflejo de mi rol dentro de la sociedad, porque yo tengo que respetar ritos, tengo que actuar dependiendo del rol que desempeño, por eso va aunado a una práctica social. El discurso es acción social porque detrás de cada discurso hay una intención, hay un propósito y yo lo voy a estructurar en aras de poder lograr ese propósito y porque obviamente para poder conseguir ese propósito yo necesito persuadir y finalmente el discurso va a ser un reflejo de la cultura, pero también de mi punto de vista, de mi perspectiva y de ver cómo operan las relaciones de poder entre los actores sociales y eso yo lo puedo vislumbrar. Una de las formas es a través del estudio del discurso. Entonces, pues bueno, el discurso y la cultura. Es porque en el discurso yo puedo ver eh, qué tipo de cultura pertenece ese grupo y a través de el tono de voz, a través de las palabras, yo puedo ir sabiendo como cuál es el bagaje personal que va trayendo esa persona, ¿no? No sé si en algunos de ustedes, a lo mejor cuando han ido al centro o a algún museo, algún extranjero les hace una pregunta y luego uno identifica que no es alguien de aquí por cómo se acerca, por la forma en que pregunta, por el tipo de acento que trae. Y entonces todo eso tiene que ver con la parte cultural, ¿no? Que es eh, netamente el discurso es un reflejo de la cultura, ¿no? Por ejemplo, en este meme que les presento de esta época, este meme responde mucho al estereotipo que tiene la gente respecto a quienes estudiamos comunicación, ¿no? Que es estar en los medios y no necesariamente es así. Generalmente la comunicación es un área muchísimo más amplia y podemos trabajar en otras áreas que no sean necesariamente los medios de comunicación. Y finalmente, pues bueno, también la parte de que el discurso tiene un vínculo con la ideología, porque es la vía a través de la cual transmitimos nuestro punto de vista, nuestra perspectiva de cómo vemos nuestra realidad y el significado, obviamente, que le damos a las formas simbólicas nos puede servir para establecer y sostener relaciones de dominación, así como para subvertirlas, ¿no? Entonces, pues en el discurso también encontramos la defensa de ideologías, de puntos de vista y muchos de estos posicionamientos se hace a través de elementos de carácter simbólicos que nos van a ayudar a determinar nuestro sentido de pertenencia porque esa ideología nos sentimos identificados, pero también nos va a servir para poder cuestionarla, para poder revertirla, ¿no? Por eso un discurso tiene este poder de poderte convencer netamente para unirte a un movimiento, a una religión, a un grupo, a un partido, lo que sea, porque te puede convencer, pero también igual a través de un discurso uno puede derrotar un gobierno, puede conformar un movimiento social, puede allegarse del apoyo de otros grupos
por la utilización de las palabras o de los símbolos, ¿no? Por ejemplo, en 4 de enero de 2020, López Obrador fue a Hidalgo y tuvo una reunión con los pueblos otomís. Allí le entregaron un bastón de mando con flores y una diadema y un collar de pan. El collar de pan en las comunidades otomís es muy importante porque es considerado como una artesanía, pero también tiene esta cuestión em, de que lo consideran como algo propio de su cultura y como algo propio también igual de su forma de ver la vida, porque significa gratitud y abundancia para la persona que lo porta. Y pues también es igual como un signo de honor o de dignificar a la persona a quien se lo entrega. Entonces, él va a este evento y lo llenan de pan, ¿no? Entonces, le están dando, reconociendo como su honor, dándole su lugar, y sin embargo, pues bueno, varios de los usuarios de Internet lo van a interpretar de otra forma porque desconocemos estos elementos, desconocemos el contexto, desconocemos qué significa el pan para los otomíes y pues lo construimos desde otra perspectiva con otra intención, que es netamente pues burlarnos o denostar la imagen de López Obrador. Y el discurso, pues bueno, va a ser esta práctica social, como yo les decía, porque según el rol que tengamos, es la forma en cómo vamos a estructurar nuestro discurso. Un discurso, pues bueno, es esta relación dialéctica entre un suceso discursivo particular y las situaciones y estructuras sociales que lo enmarcan, ¿no? Si yo soy el comandante Marcos, voy a hablar de determinada forma, voy a utilizar determinadas palabras y tengo como en la capacidad de poder pedir ciertas cosas. Pero si soy el Papa o si soy la Madre Teresa de Calcuta, pues obviamente mi discurso va a ser totalmente diferente porque el rol que juego es netamente contrastante con lo que viene siendo un luchador social o un presidente o un dictador, ¿no? Entonces, a través del discurso voy a reflejar mucho de quién soy dependiendo del el rol social que tenga, ¿no? Igual en este ejemplo que les doy de Calderón, cuando está ante los miembros del Congreso, se dirige de una determinada forma, ¿no? Y les dice, honorables integrantes del presidium, distinguidos invitados especiales, señoras y señores, ¿no? Y por el otro lado, está con un evento de la Confederación de Trabajadores de México y el discurso es totalmente diferente. Gracias, amigos y amigos setemistas, muy estimado licenciado Joaquín, secretario de la CTM, muy apreciados dirigentes de sindicatos, muy buenos días a todos, ¿no? Entonces, en el primero, pues obviamente es reconocer que está ante el otro poder de la nación, y en el segundo se muestra mucho más amigable porque busca entablar esta relación como hacer como más sintonía o más clic, ¿no? Con el público al quien se está dirigiendo. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no? Ante el Congreso, Calderón llega representando una institución y en la segunda sí sigue representando esta institución, pero reconoce que es un espacio diferente y lo que busca más es pues hacer sintonía con los receptores, ¿no? Y finalmente, pues esto también igual que les comentaba yo, de que el discurso se vincula con la acción social, porque detrás de cada discurso hay una intención, hay planes, hay propósitos, y porque generalmente pues hacemos cosas con lo que decimos y vamos transformando la realidad a través del lenguaje, ¿no? Y a esta acción de transformar nuestra realidad se le conoce como la función performativa, que la vamos a ver en una sesión en especial, y por ejemplo tiene que ver con un juez cuando dice los declaro marido y mujer, pues allí pues te está cambiando tu estatus social, y para poder pronunciar esas palabras o que tengan validez, pues necesita haber un juez o un sacerdote, ¿no? Un X no puede tener eh, esa capacidad de poder transformar la realidad desde esta forma. Entonces, esta dicotomía la veremos más adelante con mayor detalle, pero es como a través del el discurso nosotros vamos transformando lo que nos va rodeando, ¿no? Por ejemplo, aquí, um,
este es un fragmento de un comunicado de Al Qaeda y dice, y advertimos al gobierno de Dinamarca y Italia de que si no se retiran, pues van a recibir un castigo. Y les está diciendo algo, pero implícitamente, ¿qué es lo que está haciendo? Les está amenazando. Entonces, es esto lo que les decía yo, de que cuando nosotros hablamos, también hacemos cosas con palabras. Y en el otro lado está una caricatura del profeta Muhammad y a lo mejor desde el contexto occidental puede resultar una crítica bastante fuerte hacia las comunidades musulmanas. Sin embargo, el hacer esta caricatura es meterte con los símbolos sagrados de una comunidad y entonces, ¿cuál es la intención? Pues obviamente ridiculizar e incluso la comunidad musulmana puede interpretarlo como una profanación de sus símbolos sagrados. Entonces, esto tiene que ver con cuestiones de intención. Además, pues bueno, un discurso también tiene que ver con la persuasión, porque todo el tiempo nosotros queremos convencer, queremos obtener cosas y pues obviamente lo hacemos a través del discurso y a través de la persuasión. Hay estrategias persuasivas para poder cambiar la opinión de alguien, sus prejuicios, sus creencias, para poder hacer que vote por nosotros, hacerlo cambiar de un punto de vista. Entonces, constantemente el discurso tiene este vínculo con lo que viene siendo la persuasión. De esta forma, pues bueno, un discurso va a ser en sí un acto de comunicación de implicaciones lingüísticas y no lingüísticas, por lo que ya les expliqué, hay implicaciones sociales, culturales e ideológicas que de alguna forma pues condensan la forma en que las personas dan sentido al mundo en que viven, aguardan las percepciones en que entienden e interpretan lo que les rodea, además de que implica praxis o práctica social y acción social. Y por ello, pues bueno, vamos a ver que un discurso va más allá de lo lingüístico. Estamos en lo semiótico, en un contexto socialmente estructurado. Y obviamente estudiar un discurso implica estudiar una sociedad, estudiar eh, un fenómeno social desde la perspectiva del lenguaje, en tanto que el discurso tiene poder para mover a la gente, para cambiar puntos de vista, para revertir formas y modos de pensar y pues también igual, pues es lamentablemente es también una forma a través de la cual se puede ejercer el control, ¿no? Por eso sorprenden casos como este, ¿no? En donde a través de la difusión de una ideología determinada, pues en algún momento de la historia humana, Hitler logró hacer creer a los alemanes que eran una raza superior, ¿no? Y pues bueno, ya con esta explicación, aquí en este esquema, podemos ver de una manera más amplia todos estos elementos que ya les vine explicando, ¿no? En un discurso es más que un conjunto de signos lingüísticos, porque hay oralidad, hay escritura, hay elementos no verbales, vemos procesos sociales de interacción en donde tenemos que ver quién lo dice a quién, en qué contexto, con qué rituales, con qué reglas, con qué procesos, qué ritos culturales están eh, presentando, qué roles están jugando cada uno de los actores y discursivamente cómo lo ejerce, qué tipo de acciones está haciendo, insultando, preguntando, prohibiendo. Y obviamente estos discursos son un reflejo también en el contexto en el cual fueron construidos. Tienen esta dimensión histórica, sincrónica y diacrónica. Sincrónica que es en el momento y diacrónica que tiene que ver que como si congeláramos la realidad en un determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, si van ustedes a la hemeroteca y van a revisar publicidad de hace mucho tiempo, se darán cuenta que todavía como que el mayor sueño que pudiera tener una mujer de los 50 era como la última lavadora o la última plancha, ¿no? Y entonces ahora la publicidad mucho para mujeres tiene que ver con tienes que ser ejecutiva, estar en buena forma y ser perfecta en el trabajo, en la casa, cuidando hijos y de alguna forma ejerciendo como el rol de la supermujer. Entonces, eso lo vamos viendo a través de ir revisando discursos y obviamente vemos la dimensión de subjetividad. ¿Por qué? Porque a través de un discurso nosotros proyectamos quiénes somos,
nuestra identidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra visión del mundo, creencias, nuestras actitudes, nuestros prejuicios, nuestra particular forma de ser y en qué espacio y tiempo también igual fue realizado este proceso de comunicación, ¿no? Si tú vas viendo que este proceso de comunicación hay gritos, pues sabes que hay emociones que tienen que ver con la ira y que la gente está muy exaltada y que en función de eso es que se nota, ¿no? Esta emoción en este proceso de comunicación y lo que vemos detrás son intenciones, relaciones de poder, formas de construcción e interpretación y vemos estas intenciones porque pretendemos convencer, pretendemos que el otro haga algo, hay relaciones de poder porque obviamente yo quiero ejercer dominio sobre el otro convenciéndolo de que acepte mi punto de vista, entonces hay un juego allí de relaciones de poder y obviamente con mi discurso yo reflejo cómo construyo, cómo interpreto mi realidad, ¿no? Entonces, el discurso va a ser un objeto de estudio de interés de los comunicólogos, pero también de otro tipo de disciplinas sociales. Va a ser también teoría porque está construido el estudio del discurso a través de diversas perspectivas y también va a ser un campo de investigación en el que están involucrados distintas disciplinas. Por eso hay autores que hablan de la transdisciplinaridad, porque de hecho estamos combinando distintas disciplinas para poder estudiar a través del discurso determinadas problemáticas sociales y políticas, ¿no? Entonces, discurso va a ser teoría, discurso también va a ser objeto de estudio, va a ser campo de investigación y discurso también va a ser metodología, porque generalmente cada teórico que está abordando el estudio del discurso generalmente va acompañado de una propuesta metodológica de cómo puedes analizar el discurso. Entonces vamos a estar ante un concepto que se desborda hacia otras perspectivas que implican estos elementos que les comenté. Objeto, campo de investigación, metodología y teoría. Y por eso en este esquema, que es el de Julieta Haidar, podrán ver que el campo de estudio de las ciencias del lenguaje implica estudiar lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal, que es todo aquello que acompaña al texto, por ejemplo, si es negrita, si es cursiva, la tipografía, el color, en fin, todos estos elementos paraverbales que sobre todo en los discursos impresos los vemos ubicados y desde allí, pues bueno, van a surgir otro tipo de disciplinas que se van a encargar de estudiar el discurso, ¿no? Se incorpora la etnolingüística, la sociolingüística, psicolingüística y la filosofía del lenguaje y pues bueno, da lugar como a áreas muy particulares de estudio del discurso, ¿no? Hay quien solamente se dedica a la cultura, el discurso del cine, del teatro, de la danza, de la narración, netamente del signo, de la oralidad o del texto, y se van conformando como nuevas disciplinas o modelos de análisis como la etnografía de la comunicación, como la lingüística pragmática, como el psicoanálisis y el lenguaje, y netamente también como lo que vamos a trabajar en este curso, que es el análisis del discurso. Y en el estudio del discurso convergen distintos enfoques. Hay distintas escuelas que abordan desde enfoques totalmente diferentes lo que viene siendo el estudio del discurso. Hay quienes se van más por algunos tipos de términos, hay quien se va por las acciones, hay quien se va por la cuestión de qué tan claro puede ser un mensaje y hay quienes también les interesa más este enfoque de la ideología, de las relaciones de poder y de el involucramiento también de las cuestiones culturales. Entonces, pues hay distintas escuelas, la americana, la británica, alemana, suiza, holandesa, australiana, francesa,
latinoamericana, Europa Oriental, austriaca y belga. Y en el caso del curso que vamos a trabajar, vamos a estar trabajando netamente con lo que es la tendencia anglosajona, que es con, vamos a revisar a Austin, a Searle, a Toulmin y a Thompson. Son los modelos que vamos a estar revisando a lo largo del curso y vamos a estar trabajando también con algunas escuelas de la escuela francesa como Péchet, como Benveniste y como Foucault. Y pues bueno, ya en las otras láminas que están en la presentación podrán ver un listado de autores que corresponden a cada una de estas escuelas y que solamente les va a servir como que para que vayan ubicando geográficamente qué es lo que están aportando. Realmente en lo que viene siendo el terreno del latinoamericano, generalmente estamos como retomando mucho lo que es la escuela francesa y la escuela británica, pero también hay algunos latinoamericanos que ya están tratando de construir teoría y no solamente teoría, sino modelos de análisis. Bueno, pues hasta aquí dejo mi explicación y te invito a que realices pues las actividades que corresponden a la unidad 1 de esta presentación, en donde te enlacé dos lecturas y dos temas, que es el concepto de discurso y las escuelas que estudian el discurso. Cualquier duda, pues puedes comentarla allí en el foro de dudas que está disponible en Classroom. Muchas gracias.